alguna gente quedó enganchada con la información. Todavía hoy escuchaba Esa señora, la vicepresidenta, personas una en estrella. televisión hablando de que habrá paro médico. Una reunión de la vicepresidenta Raquel Peña, jefa del Gabinete de Salud, y se puso de acuerdo. Ella siempre ha sabido negociar, conversar muy bien con los médicos, y los médicos que iniciarían este paro de 4 días, de 96 horas, ya, qué bárbaro. El reclamo de aumento salarial admitía Waldo Ariel que se habían cumplido otros de los reclamos, pero que será fundamental y que como el presidente ofreció 10 y ellos reclamaban un 70, volverían al paro. Se reunieron con la vice y acordaron un aumento de un 25 escalonado, en donde la última parte, el último 10, entra en 2026. Las personas de menos ingresos se libraron de esta, y lo digo así porque los de clase media vamos a las clínicas. Siempre afecta a los más pobres, como los paros de ADP, porque no hay un conserje en Santiago, o que hay una persona que le cae mal, un director que no es del grupo de ellos. También afecta a las personas que no pueden pagar colegios. Y en algunos casos, en muchos de los casos, padres que resuelven el tema del desayuno, el almuerzo de sus hijos en la escuela, esos días también, esa parte de la vida económica diaria, un elemento fundamental, se ve afectado por el paro de los ADPistas, que están dirigidos por alguien que renovó su mandato con un porciento bárbaro de apoyo, un 70, algo así, y que era respaldado formalmente en una asamblea de ese grupo profesoral ADPista por el presidente del partido de oposición PLD, que duró 16 años corrido en el poder, y 20 de los últimos 24. Pero nos libramos de esta, ¿no? Y bien, eso es bueno. Se dio a conocer dieron a conocer datos el Ministerio Público sobre oficiales policiales y subalternos que estaban traficando con municiones. La ministra de lo Interior dio a conocer la información hace una semana y dijo que eso lo colocaba en manos del Ministerio Público. El Ministerio Público siguió investigando, hubo reclamos de que se dieran a conocer los nombres, hubo personas que hablaron de encubrimiento. Y ayer el Ministerio Público da a conocer los nombres, los detalles de la investigación. Dice, mira, aquí hay 5 oficiales, hay 4 subalternos, el coronel encargado de las municiones está preso, el otro también, capitán, y se dan detalles de casi 1 millón de municiones, 900 y tantas. Y un caso muy delicado porque municiones vendidas a Haití, y si fue a Haití, a las bandas armadas. Y si se vende, hubo información de inteligencia internacional e inteligencia local que detectaron esos crímenes. Y un crimen de todas las aristas son peores, como diría un amigo. Es usted ser autoridad y caer en delincuencia. Y es un crimen de este nivel. Pero además usted estar en la custodia de esto. Pero además, y lo más grave, es usted, por dinero, alimentar bandas criminales que además operan en otro país, que representan riesgo para nosotros, que está a la vigilancia de organismos regionales y mundiales, que hay países que nos condenan por cualquier cosa. Entonces, estos malvados, los que resulten condenados finalmente, le dan la razón a quienes nos acusan en participar del tráfico de lo que sea hacia ti.
O sea, algo bárbaro que la mayor pena que tenga la ley luego de mostrarse culpabilidad de estas personas o de lo que resulten, repito, responsables, que sean las penas más altas que contemple la ley. Porque la verdad es que es una cosa horrible. Uno desde siempre conoce de que se hacen cosas con municiones, con armas, y el bélico y el otro, y uno recuerda discusiones terribles entre Ministerio de Interior y Policía, estoy hablando de muchos años, o no, de muchos y no tantos años. Ministerio de Interior y Policía y el Ministerio de las Fuerzas Armadas, antes Secretaría de las Fuerzas Armadas, e incluso en la discusión de la ley de a quién controlaría material bélico, quién es el que controla armas, si Interior o Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Por control efectivo de las armas, no por el negocio. Porque es un negocio lucrativo, un excelente negocio. Y en una ocasión, no sé si está vigente, me excusan la imprecisión, pero hace muchos años se prohibió la importación de armas de fuego y de municiones. Y lo que eso hizo fue encarecer terriblemente las armas y las municiones, y que los delincuentes, bueno, y que policías y militares alquilaran las armas a delincuentes, y que delincuentes incluso atacaran a militares y policías y agentes de protección, los guardianes, para buscar las armas. En vez de huir o alejarse del que estaba armado, las armas adquirieron un valor, y a veces usted le decía, no, es que una Glock está en 300,000 pesos, 400,000 pesos. Adquirieron un gran valor que los delincuentes se arriesgaban a atacar a policías y militares, que ellos sabían, es una autoridad, tiene entrenamiento para el uso de armas, y los atacaban para tener el arma, que la podían vender bien o para atracar. Recordemos que hace un tiempo un ministro de las Fuerzas Armadas recomendó a militares que cuando no estuvieran en servicio, cuando regresaran a la casa, que la colocaran en lugares que no se viera, que los delincuentes no lo vieran. Y eso llamó mucho la atención. ¿Cómo va a ser? Sí. Nuestros militares y policías viven en los barrios. Son muchachos de los barrios. No son de residenciales de clase media en los barrios de menor ingreso. Entonces muchos fueron atacados, asaltados, policías, militares o miembros de esas instituciones que daban servicio en lo que era AME, que ahora es DGCET, mujeres, hombres, muchos casos horribles de eso, vinculado a ese negocio de las municiones y de las armas. En este caso se desmonta este grupo, esta banda, que es una investigación abierta. Podrían aparecer otros que estén vinculados a esto, pero pudiera estar ocurriendo en otra instancia. Estos son policías. Uno espera que no haya también tráfico, negocio con militares que custodien la frontera o que estén vinculados al manejo de armas y de municiones. Era una cuestión sumamente delicada por todas las implicaciones que he citado. Y Haití, usted iba a utilizar la palabra agravarse, pero ¿cómo se agrava más? Las bandas armadas terminan con una provocación mayor, atacando a vuelos comerciales de los Estados Unidos. Ese Estados Unidos de salvar vidas, de meterse en cualquier parte del mundo. Su administración lo que ha hecho, mira, suspéndeme los vuelos hasta febrero, y en la ONU plantear que en vez de una policías internacionales de apoyo a la seguridad, que se convierta formalmente en una fuerza de la ONU. Una fuerza de la ONU. Y uno, cuando ve el planteamiento, incluso Estados Unidos habla con Guterres, que es el secretario general de la ONU, para que lo coloque con urgencia,
Rusia y China recelan de esto, y Rusia dice, mira, el miércoles, porque el plazo que planteó Estados Unidos para lo que estuviese en contrario a la propuesta vence la víspera, ¿verdad? Puso el jueves como fecha límite. Entonces Rusia ha pedido una reunión informativa para el miércoles porque no le gusta esto, y además lo que ha pasado con ONU en Haití es horrible. El hecho más reciente son más de 10.000 muertos por cólera, soldados que llevaron cólera a Haití, pero además violaron mujeres, embarazaron mujeres. Y cuando Haití protestó, reclamó condenas e indemnizaciones, la ONU utilizó todo su poder para alejarse de una mínima responsabilidad. Yo creo que ni presentaron excusas siquiera de esa barbaridad. Entonces, cuando se habla de ONU, no puedo tomar el teléfono, estoy al aire. Cuando se habla de que la ONU pueda abordar formalmente, pero uno dice, ¿pero a qué? Eran $500 millones anuales y no se podían encargar de la seguridad mínima en Haití. Lo que hacen es llevar enfermedades. China y Rusia permiten con su abstención en el Consejo de Seguridad el despliegue de policías internacionales. Pero cuando se habla de ONU, China y Rusia no quieren eso, y por eso vetaban tanto en el Consejo de Seguridad una intervención en Haití. Entonces, en este caso es difícil, y sobre todo una administración que concluye como la de Biden, y que en enero 20 asume Trump, que ya señalando a su canciller Rubio que no son partidarios, no están cercanos a este tipo de acciones. Entonces, en Haití las bandas ganan terreno, se instala otro gobierno el sábado, persisten las contradicciones en el Consejo de Gobierno. De 18 solo quedan 8 de los ministros, e incluso se llevan a la canciller, a Dupuy, y bueno, no hay seguridad de ningún tipo. Pues se fue más de la mitad de los ministros, pero este es un consejo nombrado en abril. Es en abril. Y en septiembre ya la mayoría ha sido cambiado, ha habido 2 ministros y no se sabe para dónde va esto. Acusaciones de corrupción y 1000 pleitos entre ellos. Entonces es una situación muy difícil para ese pueblo y para el pueblo vecino, que es República Dominicana. Es una situación muy difícil porque los desplazamientos se citan entre más de 110.000 en los últimos meses. Hay una cifra que da ONU de los desplazamientos en los últimos días. Se desplazan hacia lugares menos conflictivos y a tratar de pasar hacia República Dominicana. Cuando se van a tirar al mar, ni se van a quedar ahí para que los bandas los asesinen, los quemen. Entonces hay una presión migratoria con este deterioro y la imposibilidad que se den vuelos comerciales en Haití. Es muy complicada la situación y las opciones son muy pocas. Para los haitianos, ir a lugares de menos conflictos y tratar como sea de pasar a territorio dominicano y pagar lo que sea. Y se ha encarecido, sí, buscar el dinero para tratar de pasar a territorio de la República Dominicana. Y si en las últimas 3 semanas han capturado autobuses, guaguas, vehículos en esta parte y han apresado a haitianos, quiere decir que la frontera sigue siendo vulnerada a diario, y que los haitianos siguen pasando y que se sigue pasando y que sigue el negocio, porque solo es posible el negocio entre civiles, militares, haitianos, dominicanos. Un negocio donde no importa lo que ocurra y donde hemos visto que también ha habido negocio de municiones y posiblemente de armas en toda esta situación. Que Dios, ¿cómo es? Tan Pedro nos tome confesado.
porque también por el otro lado, y con esto termino, el gobierno fijó una meta de 10.000 expulsiones semanales, que es imposible de cumplir y no se va a cumplir, y no es planteando que se cumpla. Se dieron violaciones en los primeros días y eso se advirtió. Un ministro como el de Agricultura está reclamando que hay problemas con la mano de obra. Un expresidente como Hipólito Mejía también está planteando que se busquen unas fórmulas. Hay gente del campo, Hipólito fue ministro de Agricultura. En la construcción no lo dicen muy abiertamente, de forma muy sostenida, pero también hay quejas de que el hecho de que los haitianos son perseguidos, salen voluntariamente de muchos, otros se quedan en la casa, se esconden, como ocurría con muchos latinos en la era Trump, con esas batidas que se hacían en algunos barrios de California, Nueva York, etc. Entonces hay problemas con la mano de obra. O sea, hay un problema de muchas cabezas para República Dominicana y las salidas no parecen estar claras. Eso quizás es lo peor. Una apuesta por la Radio Plural.